Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en este día, ¿cierto? En esta tarde que queda de este día. Así que bueno, soy su hermana, soy su amiga Ángela y voy a seguir predicando la palabra del Señor, ¿cierto? Porque esta es la voluntad del Padre. Así que bueno, voy a continuar con el Génesis y primeramente que nada quiero dar gracias a Dios por todo lo que me ha dado, por todo lo que me ha bendecido, ¿cierto? Y darle gracias porque tengo la oportunidad de poder predicar su evangelio, y su evangelio siempre ha sido para la salvación de las almas. Así que ese es el propósito por el cual nosotros predicamos, ¿cierto? Para que usted se salve, para que su alma no se vaya a la condenación eterna. Así que esto es lo más grande que nosotros tenemos en nuestras vidas, la verdad que es lo más importante, que es la palabra. Así que en esta hora voy a orar primeramente que nada, para que yo ya oré, pero voy a volver a orar ahora, para que sea el Señor el que hable a través de mí, a través de mis labios, ¿cierto? Porque viene esta hermosa palabra que estamos, ¿cierto? Vamos en Génesis 41, en el cual estamos en la historia de José, ¿cierto? José fue encarcelado, ¿cierto? Porque la esposa de Potifar, ¿cierto? Había levantado falso testimonio. Y también, ¿cierto? José había interpretado 2 sueños dentro de la cárcel. Así que vamos a continuar con esta maravillosa historia. A lo mejor usted ya la conoce, pero vamos a ver qué es lo que el Señor nos entrega en esta noche. Así que muchas bendiciones y bueno, voy a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Padre amado, Señor, primeramente te quiero dar gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por todas las cosas que usted hace, Señor, con nosotros. Y gracias, Padre, porque nos da la oportunidad en este momento, Padre, de poder, Señor, predicar su evangelio para la salvación de las almas. Y le damos gracias por poder, Señor, también le doy gracias por las almas que están a través de las pantallas, los que van a escuchar ahora, los que lo van a escuchar más tarde, Padre, para que sea usted obrando, Padre, para que sea usted, Señor amado. Yo solamente soy un instrumento en tus manos, Padre. Yo solamente, Padre, soy, Señor, un instrumento, Señor amado, soy una portadora de tu palabra, de tu evangelio. Por eso en esta hora te pido, Padre, que por misericordia, antes de poder predicar, usted me lave y me limpie, Señor amado, que si he cometido alguna falta, algún error y he pecado delante de alguien, de esta hora le pido perdón, y que sea usted, Padre, para predicar, Señor, libre, Señor, tu palabra. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, oro, Señor amado, por las personas que están a través, Señor, y que sea usted el que quede en sus corazones, Señor amado, y ahí en su espíritu. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Así que ya. La palabra se encuentra en Génesis capítulo 41 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. La verdad que bueno, lleva por título José interpreta el sueño de Faraón. Recordemos, ¿cierto? Que, bueno, el resumen, ¿cierto? De José, primeramente José, ¿cierto? Fue, ¿cierto? Vendido por sus hermanos y también echado, ¿cierto? A un hoyo, ¿cierto? Por sus hermanos, a un pozo, ¿cierto? El cual no tenía agua. Y luego, ¿cierto? Proceden los hermanos a venderlo. Y así José llega a manos de Potifar, ¿cierto? Faraón de Egipto, en el cual, ¿cierto? Después, ¿cierto? Él es encarcelado por la esposa de Potifar, ¿cierto? Que había levantado un falso testimonio contra José. Luego de esto procede, ¿cierto? José es encarcelado y dentro de la cárcel él interpreta 2 sueños, ¿cierto? A 2 encarcelados que habían ahí, que era un panadero y un copero, ¿cierto? Que trabajaban en la casa de Faraón. Y interpreta estos 2 sueños José. ¿Y qué sucede? Sucede que él le interpreta y la interpretación que José les da se cumple tal cual, ¿cierto? Como José lo había interpretado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar en esta hora el Señor? Que las interpretaciones, ¿cierto? Vienen de parte del Señor.
pero también, ¿cierto?, en esos tiempos, ¿cierto?, porque ellos, recordemos que ellos estaban en Egipto y ellos no creían en el Dios Todopoderoso, en el Creador. Entonces ellos tenían ahí sus magos, como les nombran en la palabra, que estos eran hechiceros, eran, ¿cierto?, brujos, ¿cierto?, que hacen invocaciones, ¿cierto?, a espíritus de demonios para que ellos puedan también, ¿cierto?, hacer cosas muy similares a los hijos de Dios. Pero recordemos que los hijos de Dios tienen mayor poder sobre ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la sangre de Yeshua, ¿cierto?, les quema, ¿cierto?, todo esto. Así que vamos a proceder, ¿cierto? José interpreta el sueño del faraón. Este es el título que continúa ahora en la palabra de Yahweh y dice: aconteció, esto es en Génesis capítulo 41, versículo 1 en adelante. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en yuntas de carne y se pasaron cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y que las vacas de feo aspecto y en yuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Y se durmió, dice, de nuevo, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían una sola caña. Entonces aquí, ¿cierto?, la palabra del Señor. Ahora, ¿cierto?, bueno, José estaba todavía encarcelado, ¿cierto?, después de haber interpretado estos 2 sueños. Pero José le había dicho al copero que se acordara de él cuando él saliera libre. Pero al copero en ese momento, ¿cierto?, se le olvidó y quedó en deuda con José. Entonces ahora, ¿cierto?, el Señor se le muestra en sueños, ¿cierto?, cuando él duerme, ¿cierto?, a Faraón. Y el Señor le muestra en sueño a Faraón de Egipto que este sueño, ¿cierto?, de estas 7 vacas hermosas y gordas, dice la palabra del Señor, y que en ese momento aparecen otras 7 vacas de feo aspecto. Y las 7 vacas de feo aspecto, ¿cierto?, se devoran a las otras. Y también después se vuelve a dormir y tiene otro sueño de 7 espigas, ¿cierto?, bonitas que se devoran, y que habían 7 espigas feas y las feas se devoran, ¿cierto?, a las bonitas. Y ahí dice que el faraón despierta, y cierto, y despierta muy agitado. ¿Por qué despertó tan agitado? Porque, cierto, porque el Señor le hacía incomodar que algo estaba por suceder. Él había visto este sueño y él sabía que no era algo bueno. Él sabía que él tenía que saber la interpretación de este sueño, que algo le quería decir ese sueño. Y la verdad, cierto, que él despierta muy agitado y en ese momento Faraón de Egipto comienza a llamar a todos los magos que ellos estaban ahí. Dice que empieza a llamar a los magos, a los sabios, a los hechiceros, a todos los que estaban ahí, ¿cierto?, en su palacio, ahí no sé cómo le llamarían en el lugar donde estaban, ¿cierto? Y comienza a llamar a todos los sabios entre comillas, ¿cierto? Pero bueno, dice la palabra que esa es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Así que bueno, usted se puede imaginar lo que estas personas hacen, ¿cierto?, con lecturas de tarot y, ¿cierto?, al levantar estos tipos de altares. Y que el Señor nos cubra con la virtud de su sangre con esta palabra. Así que esto es lo que procede a hacer el faraón, y en ese momento, ¿cierto?, se acuerda el copero que había estado encarcelado, se recuerda el copero, ¿cierto?, que José le había interpretado un sueño cuando él estaba, ¿cierto?, en la cárcel. Y le dice y le avisa a Faraón de que había un hombre hebreo, le dice, había un joven hebreo, y hablaba de José, que en ese momento, ¿cierto?, le cuenta a Faraón lo que había sucedido,
que él había estado en la cárcel, ¿cierto?, con el panadero, y que este joven hebreo le había interpretado los sueños a cada uno, y que sucedió tal cual como José les había interpretado, que el panadero iba a ser, ¿cierto?, echado a la horca, y el copero iba a ser, ¿cierto?, libertado después de 3 días. Entonces, ¿qué sucede? Que el copero se recordó de esta interpretación que había sido tal cual como José le había interpretado, así que se lo dijo a Faraón de Egipto. Y Faraón en ese momento de Egipto procede inmediatamente a llamar a José. Va en busca de José, manda a llamar a José de inmediato, a este joven hebreo que le llamaban, y proceden rápidamente a bañarlo, ¿cierto? Dice la palabra, le cambiaron las ropas, ¿cierto? Lo afeitaron en ese momento, dice la palabra del Señor, y lo pusieron enfrente de Faraón. Sucede que Faraón, ¿cierto?, comienza, ¿cierto?, a tener una conversación con José, y José en ese momento le dice que las interpretaciones vienen del Señor. Sus interpretaciones vienen, ¿cierto?, del Creador, del Todopoderoso, que sus interpretaciones, ¿cierto?, vienen de parte del Señor. Dice en Génesis 41, versículo 16, dice: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces en ese momento, ¿cierto? Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba en la orilla del río, ¿cierto? Y comienza a contarle todo este sueño, ¿cierto?, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas, ¿cierto?, que eran de feo aspecto, y le dice que lo más raro del sueño es que las vacas feas, ¿cierto?, y de mal aspecto se devoran a las vacas, ¿cierto?, gordas y bonitas que él había visto en este sueño. Pero lo más extraño que veía el faraón en este sueño y que le había inquietado mucho era de que no se notaba que las vacas feas, ¿cierto?, cuando se comían a las gordas, era como que no se habían comido nada, porque seguían de la misma manera, seguían igualmente de la misma manera de feas estas vacas. Así que en ese momento, ¿cierto?, procede, ¿cierto?, a contarle, ¿cierto?, de este sueño, y le dice, ¿cierto?, lo que ve, y después le dice que encima de ese tuvo el otro sueño de que estas espigas, ¿cierto?, de feo aspecto, también se tragan, ¿cierto?, y se devoran a las otras espigas de buen aspecto. Y entonces José comienza a darle la interpretación, porque el Señor se la daba, el Creador Todopoderoso le da esta interpretación en ese momento, y le dice que es el mismo sueño, que en realidad es el mismo sueño, solamente, ¿cierto?, que se lo había mostrado de 2 diferentes maneras a Faraón, y que le dice que es el mismo sueño, y que cuando el Señor muestra 2 cosas, o sea, 2 veces el mismo sueño, es porque viene firme de parte del Señor. ¿Qué es lo que el Señor también nos quiere decir por medio de esta palabra? El Señor, recordemos que de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En visión nocturna o en sueños cuando está en el lecho de su cama, pero el hombre no entiende, ¿cierto? Entonces esto aquí, la palabra, ¿cierto?, se cumple. Nosotros vimos esto en la última predicación. De una o 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y así fue con Faraón. El hombre no entendía, Faraón no entendía lo que el Señor le estaba queriendo decir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él no tenía una búsqueda real de Dios. Dios sí le hablaba, había hablado a Faraón, pero ellos no creían, ellos tenían en otros dioses. Por algo tenían ahí hechiceros, magos y todo esto. Entonces, ¿cierto?, en ese momento, ¿cierto?, José le interpreta y le dice que vendrán 7 años de abundancia para Egipto. 7 años de abundancia, y 7 años que después de estos 7 años de abundancia vendrían 7 años de escasez a toda la tierra, a toda la tierra, ¿cierto?, en realidad. Pero así que le comienza a interpretar este sueño. Y así dice en el versículo 29. Dice:
He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, de la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga, dice, gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté llena de provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Entonces, ¿cierto? El Señor, aquí nosotros nos podemos dar cuenta de varias cosas, que el Señor, ¿cierto?, estaba honrando a José por medio, ¿cierto?, de esta interpretación. ¿Por qué? Porque José solamente se suponía que era como un esclavo de ahí, ¿cierto?, que más estaba encarcelado, y él estaba ya enfrente de Faraón. El Señor le estaba honrando a José, dándole, ¿cierto?, José la interpretación de este sueño, ¿cierto?, que había sido terrible para Faraón, y el Señor en ese momento lo llena, ¿cierto?, de sabiduría a José, dándole la interpretación del sueño, más dándole consejo de lo que él tenía que hacer. Imagínese usted, eso es poderosísimo para el Señor. Y, o sea, para nosotros, ¿por qué? Porque dice que el espíritu de Elohim, el espíritu del Señor, estaba sobre José. Y esto es lo que realmente, ¿cierto?, es el espíritu. Yo pienso que eso, en ese momento, ¿cierto?, porque así dice la palabra, que el espíritu del Señor se movía sobre José. Entonces ya José tenía algo especial, ya José, ¿cierto?, ya esta sabiduría y esta inteligencia que el Señor había depositado ahí en José era especial. Y lo otro que también nosotros nos podemos dar cuenta por esta palabra, de que cómo el Señor también a nosotros nos enseña a que cuando el Señor, ¿cierto?, habla a través de sus hijos por profecía, ¿cierto?, o advierte que vendrán cosas a la tierra, que caerán juicios, ¿cierto?, a la tierra, el Señor habla antes de hacer algo. Dice que el Señor nada hace sin antes que le avise a sus hijos. Así dice la palabra. Por eso es que cuando usted escucha alguna profecía o que si viene algo a la tierra, usted pida confirmación al Señor primeramente que nada, y usted ore por eso primeramente, Señor, y el Señor se lo puede confirmar a través de sueños o, ¿cierto?, a través de alguna otra palabra. Pero es muy importante que siempre cuando usted escuche, ¿cierto?, que algo puede venir a la tierra, o usted ha escuchado que algo viene, usted ore por eso y pida la confirmación del Señor, del Creador, del Todopoderoso, ¿cierto? Porque todos estamos en sus manos. En este caso, ¿cierto?, venía un hambre terrible, ¿cierto?, a la tierra de Egipto, y también el Señor tenía todo su plan y sus ojos puestos en José. ¿Por qué? Porque José era el escogido del Señor en ese momento, porque José había caminado con integridad delante de los ojos del Señor, porque el Señor, ¿cierto?, había permitido todas estas pruebas, ¿cierto?, para José, que no había sido fácil, me imagino yo, para José. Finalmente después el encarcelado, pero después, ya que habían pasado todo este tiempo, ¿cierto?, ya José estaba enfrente de Faraón, dándole las interpretaciones de este sueño y aconsejándolo qué es lo que él tenía que hacer para estos años que venían difíciles, 7 años de hambre para la tierra de Egipto. Y José, ¿cierto?, le dice qué es lo que tiene que hacer. Así es también cuando nosotros, el Señor nos avisa algo, de que va a venir algo, nosotros también debemos ser prudentes e inteligentes.
¿A qué me refiero con esto? Que si usted ve que las cosas están difíciles en el país, o que si usted está viendo, ¿cierto?, que puede venir algo, usted también manténgase provisto, ¿cierto?, con un poco, ¿cierto?, guardando un poco de mercadería en su casa también. Así, esto es bíblico, así como lo hizo José. Esto es bíblico también. El Señor nos avisa antes algo y usted puede mantener, ¿cierto?, prepararse para lo que pueda venir a la tierra. Porque recuerde que estamos en tiempos finales, estamos en tiempos de juicio en la tierra, estamos en tiempos apocalípticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Señor ya está mostrando, ¿cierto?, que han habido diferentes, ciertos juicios que han caído sobre la tierra. Podemos ver, ¿cierto?, en Haití un terremoto, ¿cierto?, en México, en otros lugares, y así va a ser en diferentes países. Por eso que usted, lo más importante que usted tiene que hacer, ¿cierto?, es... lo primero es buscar del Señor. Lo primero que nosotros es buscar, ¿cierto?, del Señor, y que si viene a la tierra algún juicio, ¿cierto?, que estemos preparados, ¿cierto?, y cubiertos debajo de las alas del Señor estaremos seguros, dice su palabra. Pero también la palabra del Señor nos enseña a nosotros a hacer... que nosotros, ¿cierto?, estemos preparados para estas cosas. Así como José hizo, ¿cierto?, y José, ¿cierto?, le da el consejo de juntar los 7 años que venían de abundancia, y en estos 7 años, ¿cierto?, que él tenía que juntar todo, ¿cierto?, lo que más pudieran, ¿cierto?, todo el granero, ¿cierto?, todo eso que el Señor le estaba dando, todo eso lo tenían que juntar para los 7 años, ¿cierto?, que iban a venir de hambre a la tierra, porque iba a ser grande el hambre que iba a venir. Entonces dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, dice en el versículo 37, recordemos que estamos en el capítulo 41 de Génesis, versículo 37. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, a quien esté el Espíritu de Dios? Dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Mire, gloria a Dios. Imagínese usted que después de todas las pruebas que José había pasado, ¿cierto?, ahora el Señor estaba honrando a José. Lo estaba honrando y lo estaba poniendo, ¿cierto?, de... gobernador de Egipto. ¿Por qué? ¿Cierto? Dijo que él era solamente el primero y que después venía José. Imagínense, y en el 42 dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. O sea que aquí nosotros nos podemos dar cuenta cómo cada prueba así que pasó José era porque todo estaba, ¿cierto?, en el destino profético del Señor, que el Señor quería llevar a José. Por eso que el Señor había permitido que sus hermanos, ¿cierto?, lo sacaran, ¿cierto?, de allá, que él fuera vendido, ¿cierto?, a Faraón, y que todo lo que le había sucedido, ¿cierto?, a Faraón en ese momento, a José en ese momento, ¿cierto?, hasta que él tenía que llegar a manos de Faraón. ¿Por qué? Para poder ponerlo en este lugar. Imagínense ustedes que José llegó a ser ahora el gobernador de Egipto. Entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta, ¿cierto?, cómo el Señor honra a los que le honran. Dice también, y llamó Faraón el nombre de José Sabnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija Potifera de sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y corrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. O sea, imagínense ustedes
que después de la cárcel José pasó a ser el gobernador de Egipto. Después de todas las pruebas, el Señor lo pone como gobernador a José, y es más, obtiene, ¿cierto?, una esposa, ¿cierto?, le cambian el nombre, le ponen este anillo, le ponen, ¿cierto?, este collar, y el Señor honra grandemente a José por su fidelidad, por su obediencia, ¿cierto?, porque la obediencia es lo que a ti te va a llevar, ¿cierto?, a la bendición. Es la obediencia la que a ti te va a llevar, ¿cierto?, a realmente a la bendición, porque así es como dice la palabra. Entonces dice, ¿cierto?, que imagínense qué maravillosa esta palabra. Y así es como el Señor nos ha entregado varias cosas en este momento, ¿cierto? De que nosotros, ¿cierto?, debemos, ¿cierto?, ser prudentes, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, siempre estar, ¿cierto?, ahí provistos de alimentos, ¿cierto? Si nosotros vemos que la cosa se pone difícil, esto es bíblico. Así que, y también dice así, mire, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Imagínense ustedes que después de todo lo que había pasado, de un momento a otro, ¿cierto?, el Señor lo saca de la cárcel, después, ¿cierto?, tiene una esposa, y más, ¿cierto?, tuvo un hijo que lo llamó Manasés, porque dijo así: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Imagínense, y llamó el nombre del segundo, mire, Manasés y Efraín. 2 hijos tuvo José. Mire, dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en tierra de mi aflicción. Claro, qué hermoso, ¿cierto? Aquí nosotros nos podemos dar cuenta cómo, ¿cierto?, el Señor trabaja, ¿cierto?, por medio, ¿cierto?, a lo mejor de la aflicción y de las pruebas, ¿cierto? Imagínense, ahí ya tenía 2 hijos José, Manasés y Efraín, y dice, y así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países. Imagínense, más en toda la tierra Egipto había pan. Mire, imagínense, gloria a Dios, que en todas las tierras, ¿cierto?, había hambre. Pero el Señor, ¿cómo había honrado a José? Que por medio de su interpretación, por medio, ¿cierto?, del amor que José tenía, ¿cierto?, porque José no quería pecar delante de los ojos del Señor, ¿cierto?, y siempre se guardaba para Dios, y así es como el Señor lo honra y el Señor lo pone, Señor, más adelante, ¿cierto?, y lo bendice. Dice que cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Imagínense que lo puso ahí delante, y esto es dice, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo grano donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía en Egipto para comprar a José. Dice, y porque toda la tierra había crecido el hambre. Gloria al Santo de Israel. Entonces aquí nosotros, imagínense que todos venían hacia José. Todo, ¿cierto? O sea, José ya era gobernador ahora de Egipto. José había, ¿cierto?, pasado todas las pruebas, las dificultades. Y sabe que me doy cuenta también de que a veces las traiciones, ¿cierto?, las permite el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque José fue traicionado por sus hermanos y vendido, ¿cierto? Pero fue permitido. ¿Por qué? Porque había un propósito detrás de todo esto, y era llevarlo, ¿cierto?, y ponerlo como gobernador. Quería, ¿cierto?, el Señor sacarlo de la tierra de donde estaba con sus hermanos.
Y también así es como, por ejemplo, Judas también traicionó, ¿cierto?, al Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo traicionó, pero también estaba en el propósito del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que ir a la cruz por nosotros, tenía, ¿cierto?, que cumplirse el propósito en la vida, ¿cierto?, del Señor. Entonces, así es como esta palabra, ¿cierto? Es una maravillosa palabra de cómo el Señor advierte por medio de sueños, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, que le da, ¿cierto?, la sabiduría, ¿cierto?, y a los hijos de Dios y las interpretaciones de sueño. Y por medio de esta interpretación, por medio de esta revelación que le dio a José, ¿cierto? Imagínese, todo Egipto tuvo comida en ese momento de hambre. En estos 7 años de hambre, el Señor, ¿cierto?, levanta, ¿cierto?, a este hombre lleno de sabiduría y de temor del Señor y lo pone, ¿cierto?, arriba, ¿cierto?, como gobernador de Egipto. Porque el Señor, ¿cierto?, al que honra, ¿cierto?, Él honra a los que le honran. Así dice la palabra del Señor, ¿cierto? Y así fueron grandemente bendecidos. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y recuerda que la obediencia, ¿cierto?, y el temor de Dios te van a llevar realmente a la bendición. Porque si tú, ¿cierto?, estás en desobediencia delante de los ojos del Señor, eso te va a llevar, ¿cierto?, a una vida de perdición y nunca vas a poder ver realmente las bendiciones del Señor. Recuerda que las pruebas son, ¿cierto?, permitidas por Dios para que tú puedas avanzar, para que tú puedas escalar más allá. Así que esto es una maravillosa palabra de que como las pruebas, ¿cierto?, y las dificultades, ¿cierto?, son permitidas porque el Señor, ¿cierto?, quiere llevarte más allá. Así que esto es un maravilloso ejemplo de cómo nosotros podemos ver cómo el Señor trabaja, y a veces no entendemos, ¿cierto?, por qué suceden cosas, por qué no suceden, ¿cierto?, las pruebas. Pero qué linda historia, qué maravillosa historia. Y esto continúa porque más adelante, ¿cierto?, vamos a ver, esto lo voy a dejar para la próxima prédica. Y bueno, después los hermanos de José, ¿cierto?, llegan hasta Egipto por comida. Así que imagínense ustedes, esto es una maravillosa historia donde vemos, ¿cierto?, la bendición del Señor, vemos la honra del Señor, vamos a ver el perdón del Señor, el perdón de José, cómo Él perdona a sus hermanos, cómo se reencuentran, cómo el Señor permite, ¿cierto?, que todo esto que sucede, pero al final el perdón es maravilloso. Ellos, ¿cierto?, mantienen después, ahí hay un perdón muy importante. Esta palabra es maravillosa. Y todo porque las pruebas, ¿cierto?, son permitidas y el perdón está en medio, ¿cierto?, o sea, aquí todo, ¿cierto?, está permitido por el Señor. Así que, bueno, los espero, ¿cierto?, hasta el jueves, si estoy con vida, con salud. En caso de que predique el miércoles, les avisaré antes. Y que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los multiplique. Y cuídense mucho porque vienen fiestas, ¿cierto?, fiestas patrias, ¿cierto? Así que cuídense mucho y que el Señor te bendiga y te guarde. Voy a orar antes de terminar, para terminar la palabra. Amén. Esperemos un segundito. Ahí sí. Ya. Voy a orar. Ya. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Padre amado, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos, Padre, porque así es como tú nos demuestras, Padre, que la obediencia, Padre, nos llevará a la bendición, Padre, tuya, a la bendición, Señor amado, de que ahí, Señor, para cumplir el propósito que tú tienes en nuestras vidas, Padre. Por eso en esta hora oro, Padre, por las personas que están a través de las pantallas, para que tú los ayudes, Padre, en este camino, para que tú lo ayudes, Señor, a dejar el pecado, Señor amado, a dejar, Señor, lo que a usted no le gusta, porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos, Padre, que vendrán tiempos difíciles para la tierra.
así como cayeron en Egipto 7 años de abundancia y 7 años de hambre, Padre. Por eso yo, Señor, también siento de orar por este país, Padre. Siento de orar, Padre, y te pido por Chile. Oro, Padre amado, por los juicios que van a caer a este país, a los otros países, Padre, porque todo va a ser permitido por ti, Padre, pero a tus hijos, tu palabra, Señor, tú guardarás a los tuyos, tú guardarás y proveerás, Padre, a los tuyos. Tú, Padre amado, tú estarás con los que son fieles hacia ti. Por eso yo oro, Señor, por esta palabra. Oro, Padre, para que tú, Señor, tengas misericordia, Padre, de los juicios de esta tierra. Tengas, Señor, misericordia de nosotros, de la humanidad, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayuda a ser obedientes, Padre. Ayúdanos, Padre, a caminar con integridad, así como lo hizo José, Padre, porque tú, Señor, lo exaltaste, lo honraste, Padre. Así es, Señor, y por eso te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a ser como José, a ser pacientes, Padre, y a sobrepasar las pruebas, Padre, con tu Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y les multiplique, y que el Señor nos ayude cada día, ¿cierto? Y que tenga misericordia de nuestras almas, para que nuestras almas no se pierdan. Soy su hermana y soy su amiga Ángela, así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde grandemente, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre.